Lección 4. El rol de la Biblia. El versículo de memoria dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Los versículos de Hebreos 4, 12 y 13 a primera vista parecen no tener relación con el tema del capítulo 3 y del capítulo 4 del mismo libro. Sin embargo, la palabra ¿por qué? De Hebreos 4:12, que es una conjunción causal, demuestra una lógica y estado de relación entre los dos versículos. Los versículos 12 y 13 explican cómo evitar caer en la desobediencia. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, procuremos y hagamos todo el esfuerzo posible para entrar en el reposo de las obras, es decir, dejar de confiar en nuestras propias obras y esfuerzos para entrar en el reposo prometido, que es el reposo espiritual de Dios. Los versículos 12 y 13 explican cómo evitar el caer en la desobediencia, como sucedió con los israelitas en el desierto, en el versículo 11, y cómo cesar de las obras propias y presentar el medio que Dios ha proporcionado para capacitar a sus hijos a fin de que entren en su reposo. Y el medio es descrito en el versículo 12. Se trata de la palabra, toda la Biblia, la cual es descrita como viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y además imparte vida. Es la fuerza que da poder para la conversión. El cristiano renace por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es eficaz, es decir, activa, poderosa para transformar pecadores en santos. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Estas expresiones se usan en sentido figurado y discierne o discrimina lo bueno de lo malo, por lo cual el cristiano procura evitar caer en desobediencia, abandona sus propias obras y entra en el reposo de Dios. Una característica de notables intelectos del mundo han dirigido sus espadas verbales contra la Biblia y lo que ella representa. Sin embargo, la Biblia es muy buscada y grandemente respetada. Una de las razones es que a pesar de haber sido escrita por muchos autores a través de los siglos, tiene una consistencia notable. Además, ha sido verificada por la historia, la arqueología y la geografía. La Biblia tiene una demanda mucho mayor que la de cualquier otro libro. Ha sido traducida a más de 2000 idiomas.
La función principal de la palabra de Dios es alimentarnos espiritualmente para mantenernos vivos. Por ello, debemos acudir a la palabra conscientes de nuestra necesidad, con hambre y sed. En esta lección trataremos de comprender dos verdades cruciales del alimento espiritual. Primero, por qué nos sostiene el hecho de alimentarnos de la palabra de Dios. Y segundo, cómo ocurre este proceso. Veamos entonces ahora el porqué de las Escrituras. ¿Por qué poseen las Escrituras el poder de sostener la vida espiritual? Primero, la naturaleza de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:15 dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15 es el único lugar del Nuevo Testamento donde aparece la expresión Sagradas Escrituras, con la cual Pablo se refería al Antiguo Testamento, que era para él la única Sagrada Escritura. En aquella época el Nuevo Testamento como tal no existía y aún no formaba parte de la instrucción que Timoteo había recibido. Los padres judíos fieles comenzaban a enseñar a sus hijos las verdades del Antiguo Testamento a la edad de 5 años. El propósito esencial de la Biblia no es únicamente registrar historia, ni siquiera describir la naturaleza de Dios. La Biblia fue escrita para mostrar a los hombres cómo pueden ser salvados de sus pecados. En el mundo hay muchos escritos que pretenden ser sagrados, pero la Biblia es el único libro que indica con seguridad cómo puede ser salvado el hombre de sus pecados. Las grandes religiones del mundo, como el Islam, el budismo y el hinduismo, tienen sagradas escrituras, pero no pueden hacer a nadie sabio para la salvación. Solo la Biblia revela cómo los hombres pueden romper las ataduras de los hábitos pecaminosos y encontrar el perdón de Dios. Por eso, el primer deber del hombre debe ser entender la Biblia por sí misma. La primera función de las Escrituras es doctrinal, es decir, nos guían para encontrar y comprender la verdad. La segunda función es reprender, es decir, nos hacen conscientes de los errores que hemos cometido, no solo en materia doctrinal, sino en todo nuestro comportamiento. La tercera función es enmendar o corregir. No basta con darnos cuenta de nuestros errores. También debemos comprender cómo corregir nuestro rumbo y determinar la dirección correcta a seguir. Y la cuarta y última función de las escrituras es instruir en justicia. Nos conducen en última instancia al arrepentimiento y a la obediencia mediante la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo concluye que el objetivo de las Escrituras es la formación integral del
individuo, ya que nos equipan para toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 3:17. El segundo punto que vamos a tratar es la aproximación a las escrituras. Primero, debemos enfocar los textos bíblicos teniendo en cuenta que la totalidad de las escrituras es inspirada por Dios. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Este principio significa que toda la escritura es inspirada y nos guiará en nuestra búsqueda de la verdad divina y de consejos prácticos para nuestra vida. Ningún libro o pasaje de la Biblia debe ser privilegiado sobre otros libros o pasajes. Todos revelan el mismo grado de interés y atención. Por ello, un texto en particular debe ser analizado a la luz de otros textos bíblicos que puedan referirse o aludir a él. Toda la escritura es inspirada y es útil para enseñar, redarguir, que quiere decir reprender, corregir e instruir en justicia. En segundo lugar, veamos, aprende y conoce. Pablo valora el esfuerzo de aprender. Le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadirse sabiendo de quién has aprendido. Pablo valora el esfuerzo de aprender y conocer. Por esta razón, la ignorancia de las escrituras o una lectura superficial de ellas puede resultar perjudicial, no solo para nuestra existencia presente, sino también en lo que respecta a la salvación. No debemos conformarnos con un conocimiento superficial, sino procurar aprender el significado completo de la verdad y beber profundamente del espíritu de los santos oráculos. Nuestra actitud hacia la Biblia y nuestra forma de leerla son muy importantes para crecer en nuestra relación con Dios. El tercer punto es fidelidad. 2 de Timoteo 3:14 dice: persiste en lo que has aprendido. Y es similar a lo que Jesús nos aconseja: permaneced en su palabra. Juan 8:31. No basta con aprender la verdad bíblica, debemos profundizar en ella. El estudio de la Biblia comienza en la niñez y dura toda la vida. No se trata de un recuerdo pasajero, sino algo que permanece en la memoria y se pone en práctica en todo momento. La buena noticia es que aunque tu fe sea muy pequeña, Dios puede hacerla crecer. Y una de las formas es leer su palabra con fe y el corazón abierto a la influencia del Espíritu Santo. El cuarto punto es el impacto de los maestros. ¿Son necesarios los maestros para acceder a la verdad divina? Desde el principio de la historia de Israel, Dios ha instado a su pueblo a instruir a sus hijos, los padres, los abuelos, los miembros de la
comunidad cristiana. Los maestros designados, profesores y eruditos son necesarios para el aprendizaje. Meditar, memorizar, enseñar, obedecer son actividades necesarias para aprender y también para enseñar. Como conclusión, vamos a considerar que las escrituras son algo extraordinario. Nietzsche, quien nació en 1844 y vivió hasta 1900, reflejó la marea ascendente de un movimiento que se llamó nihilismo, que estaba infiltrando el pensamiento de su tiempo. El nihilismo, que viene de una palabra que quiere decir nada, es la negación de una base objetiva para la verdad. Afirmó que Cristo no murió por nosotros, sino por causa de su propia culpa. Su influencia como filósofo fue grande, pero su famosa afirmación «Dios está muerto» ha sido puesta en duda y él murió antes que lo hiciera Dios según su propia información. A pesar que muchos intelectos han dirigido sus espadas contra la Biblia, esta es muy buscada y grandemente respetada. El cristianismo es actualmente un 30 a 35% de la población del mundo. La Biblia tiene una demanda mayor que la de cualquier otro libro. Ha sido traducida a más de 2000 idiomas. El libro Lenin ha sido traducido solo a 222 idiomas. Uno de los más grandes historiadores romanos, que es Cornelius Tácito, que vivió desde el año 55 al 118 después de Cristo, en sus anales informa acerca del incendio de Roma por Nerón y al mismo tiempo autentica tanto la existencia de Cristo como las circunstancias de su muerte bajo la autoridad de Pilato, como se narra en los 4 evangelios bíblicos. Muchas otras referencias no bíblicas autentican detalles del informe bíblico de la existencia de Cristo. La historicidad de Cristo es tan axiomática para un historiador sin prejuicios como lo es la historicidad de Julio César. Por otro lado, hay una autenticación arqueológica que señala la exactitud histórica del Antiguo Testamento de la Biblia. Durante el siglo XVIII, el periodo en el cual predominó la ilustración de pensamiento más bien ateo, y el siglo XIX se desarrolló una actitud de dudas acerca de casi todo. Eso es llamado ilustración. Historiadores y teólogos desafiaron vigorosamente la historia bíblica. Afirmaban que la Biblia era de naturaleza mítica, o sea, tan solo mitos, historias fantasiosas, no reales, pero la oposición de la comunidad erudita ha cambiado dramáticamente y esto se debe a los muchos descubrimientos arqueológicos que desde el siglo XVIII en adelante apoyan la veracidad de la Biblia en forma notable.
la arqueología moderna ha descubierto grandes ciudades que la Biblia mencionaba, pero que se consideraban inexistentes porque no había restos de ellas, como por ejemplo Babilonia y Nínive. Pero la arqueología moderna las ha descubierto y ha excavado junto con otras ciudades, y nadie puede seguir negando su existencia. En 1868, Klein, un misionero alemán, encontró una notable estela que vendría a ser una piedra, una placa gruesa de basalto, que es una piedra especial para grabar o inscribir. Y tenía inscripciones que ahora se conoce como la piedra moabita, al este del Mar Muerto. Está actualmente de este descubrimiento, esta estela, en el Museo del Louvre en París. La inscripción consiste en 34 líneas escritas alrededor del año 860 a.C., donde se describía la victoria del rey Mesa de Moab sobre los israelitas, lo cual verifica el mismo evento registrado en la Biblia en Segunda de Reyes 3, 4 al 27. El descubrimiento del impresionante palacio de Sargón II, que fue rey de Asiria en el siglo VIII a.C., ubicado en el actual Irak. En sus muros hay una inscripción que registra la conquista del reino de Israel con su capital Samaria por Sargón II en el año 722 a.C., en el que capturó a 27.790 habitantes. Esto verifica lo que dice Segunda de Reyes 17:6 e Isaías 21. La Biblia hace referencia 40 veces a un pueblo llamado hitita. Su existencia no era conocida por otras fuentes, por eso la Biblia era cuestionada. Hoy ya no lo es porque este pueblo, centrado en lo que ahora es Turquía, han dejado abundantes registros arqueológicos. Los relatos del diluvio, por otra parte, son comunes en todo el mundo y prueban la exactitud bíblica. El más importante se encuentra en la epopeya de Gilgamesh, en la antigua Babilonia, descubierto en la famosa biblioteca del rey asirio Asurbanipal, que vivió en el siglo VII a.C., escrita en tabletas con escritura cuneiforme en idioma acadio. El informe del diluvio es notablemente similar al informe bíblico del Génesis. Los griegos también tenían el concepto de un diluvio. Los aztecas en América Central también tenían el relato del diluvio, anteriores a la llegada de los europeos. En verdad, las escrituras son algo extraordinario.